Al final del verano, entre el preescolar y mi primer año de primaria, me resfrié. El resfriado estomacal tiene todos los componentes de un resfriado cotidiano. Sin embargo, con este vomitas en una cubeta y no en el retrete porque ya estás sentado en él. La enfermedad se purga desde ambas salidas. Duró alrededor de 10 días, pero justo antes de que pasara, el malestar recibió una extensión en forma de conjuntivitis. Mis párpados se habían fusionado tanto entre sí por la mucosidad seca acumulada durante la noche que, la primera mañana con la infección, pensé que me había quedado ciego. Cuando comencé el primer grado, tenía un calambre en el cuello por los 10 días de reposo letárgico y 2 ojos inflamados e inyectados de sangre. Josh estaba en otro grupo y no almorzábamos a la misma hora, así que, incluso en una cafetería repleta de 200 niños, tenía una mesa para mí solo. Empecé a guardar comida de repuesto en mi mochila, la cual llevaba al baño para comer después del almuerzo, dado que mis comidas escolares usualmente eran confiscadas por niños mayores que sabían que no podría hacerles frente, pues nadie se sentaba conmigo. Esta dinámica persistió incluso después de que mi condición mejoró. Nadie quiere ser amigo del niño que es acosado. La única razón por la que se detuvo fue por las acciones de un niño llamado Alex. Alex estaba en 3er grado y era más grande que la mayoría de los demás niños de cualquier año. Alrededor de la 3ª semana de clases comenzó a sentarse conmigo en el almuerzo, y esto marcó el fin inmediato del problema con mi comida. Era lo suficientemente amable, pero me parecía un tanto lento. Nunca hablábamos a profundidad, excepto cuando al fin decidí preguntarle por qué se sentaba conmigo. Estaba enamorado de la hermana de Josh, Verónica. Verónica iba a 4º grado y probablemente era la chica más linda de la escuela. Incluso a los 6 años, cuando apoyaba por completo la noción de que las niñas eran asquerosas, era consciente de cuán linda era Verónica. En 3er grado, Josh me contó que 2 chicos habían entablado una pelea física a raíz de un argumento sobre la relevancia de los mensajes que ella había escrito en sus anuarios. Uno de los chicos golpeó al otro en la frente con la esquina del anuario y la herida requirió suturas. Aunque Alex no fue uno de esos niños, quería que ella se interesara en él, y me confesó que sabía de mi amistad con Josh. Comprendí que había anticipado que yo le contaría a Verónica su acción ostensiblemente filantrópica, y que ella se sentiría conmovida por su altruismo. Si le contaba, él seguiría sentándose conmigo todo el tiempo que fuera necesario. Debido a que esto ocurrió durante el periodo en el que Josh se quedaba en mi casa construyendo la balsa y navegando el afluente conmigo, no tuve la oportunidad de hablar con Verónica. Simplemente no la veía. Se lo mencioné a Josh y él se burló de Alex, pero dijo que le contaría a su hermana si eso era lo que yo quería. Dudé que lo haría. Josh estaba irritado con que las personas parecieran estar tan cautivadas por su hermana. Recuerdo que se refería a ella como vaca horrorosa. Nunca le dije nada a Josh, pero recuerdo haber querido decir, incluso entonces, que ella era linda y que un día sería hermosa. Tuve razón. Cuando tenía 15 años, estaba viendo una película en un lugar que mis amigos y yo llegamos a llamar el Teatro Mugroso. Quizá fue agradable en algún punto, pero el tiempo y la negligencia habían deteriorado el lugar gravemente. El teatro tenía mesas y sillas en el piso más bajo, así que cuando la sala estaba llena, había pocos lugares desde los que podías ver toda la pantalla. Imagino que el teatro aún estaba abierto por 3 razones. Era barato ver una película ahí. Mostraban una película de culto varias veces al mes a la medianoche, y porque vendían cerveza a menores de edad durante esas funciones. Fui por las primeras 2 razones, y esa noche estaban pasando Scanners, de David Cronenberg, por $1. Mis amigos y yo estábamos sentados hasta el fondo. Quería sentarme más cerca del frente para tener mejor panorama, pero Ryan nos había traído, así que cedí. Un par de minutos antes de que la película comenzara, entró un grupo de chicas. Todas eran muy atractivas, pero cualquier belleza que tuvieran era eclipsada por la chica de cabello rubio oscuro. Cuando se giró para moverse a su asiento, pude captar una vista plena de su rostro, lo cual despertó esa sensación de mariposas en el estómago. Era Verónica. No la había visto en un largo tiempo. Josh y yo nos fuimos distanciando progresivamente luego de que nos escabullimos a mi casa vieja aquella noche cuando teníamos 10 años. Mientras todos los demás se enfocaban en la pantalla, yo me concentré en Verónica, volteándome solo cuando la sensación de estar siendo un fisgón me sobrecogía. Era realmente hermosa, justo como pensé que sería. Mis amigos se levantaron en cuanto empezaron los créditos. Solo había una salida y no querían quedarse atascados esperando a que la multitud se despejara. Me entretuve en mi asiento con la esperanza de captar la atención de Verónica. Cuando ella y sus amigas caminaron a mi lado, tomé la oportunidad. «Oye, Verónica». Se volteó hacia mí, un poco sorprendida. «¿Sí?
Me levanté de mi asiento y me paré hacia la luz que sobresalía de la puerta abierta. Soy yo, el amigo de Josh de hace tiempo. ¿Cómo has estado? Oh, por Dios. Oye, ha pasado tanto tiempo. Les gesticuló a sus amigas que saldría en un momento. Sí, unos cuantos años al menos. No desde la última vez que me quedé con Josh. ¿Cómo le va a él, por cierto? Ah, es cierto. Recuerdo todos sus juegos. ¿Aún juegas a las tortugas ninja con tus amigos? Se rió y yo me sonrojé. No, ya no soy un niño. Mis amigos y yo ahora jugamos de X-Men. Estaba esperando que se riera. Lo hizo. Eres lindo. ¿Vienes a estas películas siempre? Aún estaba procesando lo que había dicho. ¿Piensa que soy lindo? ¿Solo quiso decir que soy gracioso? ¿Piensa que soy atractivo? De pronto me di cuenta de que me había hecho una pregunta y mi mente trató de recuperar lo que había sido. Sí, dije con demasiada fuerza. Sí, lo intento, al menos. ¿Qué hay de ti? Vengo aquí de vez en cuando. A mi novio no le gustaban estas películas, pero acabamos de terminar, así que planeo venir de ahora en adelante. Traté de parecer casual, pero fallé. Oh, pues genial. No que hayan terminado, sino que vayas a poder venir más a menudo. Se rió de nuevo. Intenté recuperarme, así que vendrás la semana que viene. Supuestamente van a pasar Day of the Dead. Es bastante buena. Sí, estaré aquí. Sonrió y estaba a punto de sugerir que quizá nos podríamos sentar juntos, cuando acortó rápidamente el espacio entre nosotros y me abrazó. Fue muy bueno verte, me dijo mientras me rodeaba con sus brazos. Estaba tratando de pensar qué decir, pero mi mayor problema era que había olvidado cómo hablar. Por suerte Ryan, a quien podía escuchar aproximándose desde el pasillo, llegó y me habló. Si sabes que la película se acabó, ¿verdad? Vámonos ya. Verónica me soltó y dijo que me vería la próxima vez. Fue ahuyentada de la sala por los sonidos que Ryan estaba haciendo. Me había enfurecido, pero la rabia se disipó tan pronto como escuché a Verónica riéndose en el vestíbulo. No podía esperar para la siguiente función. La familia de Ryan iba a salir de la ciudad, así que él no podría llevarnos, y los otros amigos con los que estaba esa noche no tenían carro. Un par de días antes de la función, le pregunté a mi mamá si me podía llevar. Respondió casi de inmediato negando mi petición, pero insistí y ella notó la desesperación en mi voz. Me preguntó por qué tenía tantas ganas de ir si ya había visto la película, y dudé antes de decirle que esperaba encontrarme con una chica. Me sonrió y me preguntó en broma si ella la conocía, a lo que respondí con reticencia que era Verónica. La sonrisa desapareció de su rostro y reiteró, con frialdad, que no. Decidí llamar a Verónica para ver si ella me podía recoger. No tenía idea de si aún vivía en la misma casa, aunque valía la pena intentarlo. Pero entonces caí en que Josh podría contestar. No había hablado con él en casi 3 años, y si me contestaba, obviamente no podía pedir que me pasara con su hermana. Me sentía culpable por llamar para hablar con Verónica y no con Josh, pero aparté ese sentimiento. Josh tampoco me había llamado en años. Levanté el teléfono y marqué el número que aún estaba grabado en mi memoria muscular por haberlo marcado con tanta frecuencia todos esos años atrás. Timbró varias veces antes de que alguien contestara. No era Josh. Sentí una mezcla de alivio y decepción. Comprendí en ese segundo que en verdad había extrañado a Josh. Lo llamaría después de ese fin de semana, pero esa era mi única oportunidad para saber si Verónica me podía llevar. La persona en la otra línea me dijo que había marcado el número equivocado. Le repetí el número y me lo confirmó. Dijo que debieron de haberlo cambiado, y estuve de acuerdo. Me disculpé por la inconveniencia y colgué. Me sentí intensamente triste porque ahora no podría contactar a Josh aunque quisiera. Me sentí terrible por haber tenido miedo de que pudiera contestar. Había sido mi mejor amigo. La única manera de ponerme en contacto con él era a través de Verónica, así que ahora tenía otra razón para verla. Le dije a mi mamá el día previo a la función que ya no estaba preocupado por ir, pero que quería que me dejara en casa de mi amigo Chris. Accedió y me fue a dejar ese sábado, unas horas antes. Mi plan era caminar desde su casa hasta el teatro, que solo quedaba a un par de kilómetros. Sus papás iban a la iglesia los domingos por la mañana y se dormían temprano la noche anterior. Me fui de su casa a las 11:20 de la noche. Quería llegar solo un poco antes de que comenzara la función. Iba solo y no quería quedarme parado esperando. En el camino hacia el teatro calculé que si Verónica se presentaba sería conveniente coincidir en la entrada al mismo tiempo. Me debatí si debía esperarla afuera o simplemente entrar.
Ambas alternativas tenían sus ventajas y desventajas. Mientras meditaba estas preocupaciones, noté que la corriente constante de faros de autos había sido reemplazada por un resplandor solitario que se rehusaba a pasar. La carretera no tenía alumbrado público, así que yo caminaba sobre la grama con la carretera a medio metro a mi izquierda. Me moví un poco más hacia la derecha y giré el cuello para ver quién estaba detrás de mí. Un auto se había detenido a varios metros de distancia. Lo único que podía ver eran sus luces intensamente brillantes penetrando los alrededores. Pensé que podría ser uno de los padres de Chris, que quizá habían ido a su habitación y vieron que yo no estaba. No hubiera tomado mucho para presionar a Chris a que confesara. Di un paso hacia el auto y rompió su pausa, comenzando a avanzar hacia mí a un ritmo vacilante. Pasó a mi lado y no era el auto de los padres de Chris, ni ninguno que reconociera. Traté de ver al conductor, pero estaba muy oscuro y los vidrios estaban polarizados. No le di mucha importancia. Algunas personas disfrutan asustar a los demás, y yo mismo me había ocultado en esquinas para asustar a mi mamá más de una vez. Calculé bien y llegué unos 10 minutos antes de la función. Había decidido esperar afuera hasta las 11:57, lo que me daría tiempo de encontrar a Verónica dentro si ya estaba sentada. Mientras consideraba la posibilidad de que quizá no vendría, la vi. Estaba sola y era hermosa. La saludé con la mano y me acerqué. Me sonrió y me preguntó si mis amigos ya estaban adentro. Le dije que no, y caí en cuenta de que debió haber parecido que estaba tratando de forzar una cita. No se incomodó por eso, ni tampoco cuando le entregué su boleto que ya había comprado. Me miró con una sonrisa pícara y le dije: «No te preocupes, soy rico». Se rió y entramos. Le traje palomitas y 2 bebidas, y me entretuve la mayor parte de la película debatiéndome si debía acercar la mano a las palomitas al mismo tiempo que ella para que se rozaran. Se notaba que estaba disfrutando la función, y de un momento a otro había terminado. No nos quedamos en el teatro, y como era la función de medianoche, tampoco podíamos deambular en el vestíbulo. El estacionamiento era grande y se conectaba con un centro comercial abandonado. Queriendo evitar que la noche terminara, mantuve la conversación mientras caminábamos hacia el viejo edificio. Antes de doblar la esquina y perder de vista el teatro, miré hacia atrás y vi que el auto de Verónica no era el único que quedaba en el estacionamiento. El otro era del mismo color y modelo que el auto de hace unas horas. Mi inquietud inmediata se convirtió en comprensión. Ahora tenía más sentido. El conductor trabajaba ahí y debió de haber notado que yo iba al teatro. Infundirle terror verdadero a un fanático del género era la táctica más lógica. Caminamos alrededor del edificio y hablamos de la película. Le dije que pensaba que Day of the Dead era mejor que Dawn of the Dead, pero ella se negó a estar de acuerdo. Le conté lo que pasó cuando llamé a su número viejo y el dilema que tuve sobre quién podría contestar. No lo encontró tan gracioso como yo, pero tomó mi teléfono y puso su número en él. Comentó que el mío tenía que ser el peor celular que había visto. Su evaluación no cambió cuando le aclaré que no podía tomar ni recibir fotografías. La llamé para que tuviera mi número. Me dijo que se estaba graduando, pero que no le había ido bien en la secundaria ese año, así que no estaba segura de si sería admitida en alguna universidad. Le dije que adjuntara una fotografía de sí misma en la solicitud y que la aceptarían solo para poder admirarla. Ella no se rió y pensé que la pude haber ofendido. La miré de reojo nerviosamente y me estaba sonriendo. Incluso bajo la escasa luz podía notar que se estaba sonrojando. Quería sostener su mano, pero no lo hice. Mientras regresábamos del extremo opuesto del centro comercial hacia el teatro, le pregunté sobre Josh. Ella me dijo que no quería hablar de eso. Le pregunté si al menos le iba bien, y solo me dijo que no lo sabía. Supuse que Josh debió haber tomado una mala decisión en algún punto, y que se había empezado a meter en problemas. Me sentí mal, me sentí culpable. Ya en el estacionamiento, noté que aquel auto se había ido, y que el de ella era el único que quedaba. Me preguntó si necesitaba que me llevara, y aunque en realidad no lo necesitaba, le dije que se lo agradecería. Me había bebido toda la gaseosa durante la película, y tanto caminar estaba poniendo presión en mi vejiga. Sabía que podía esperar hasta llegar a casa de Chris, pero había decidido que iba a intentar besarla cuando llegáramos, y no quería que esa inquietud biológica me sacara del auto a toda prisa. Sería mi primer beso. No podía idear ninguna excusa para disimular lo que necesitaba hacer. El teatro había cerrado y solo tenía una opción. Le dije que iría detrás del edificio, pero que volvería en 2 sacudidas. Era evidente que me pareció graciosísimo, y creo que ella se rió más por lo mucho que me había divertido a mí que por lo divertido que era en realidad. Noté que había una cerca metálica extendiéndose paralela a la pared trasera del edificio.
Desde donde me encontraba ella aún podía verme, y la cerca no tenía un fin visible. Decidí saltarla y volver lo más pronto posible. Escalé la cerca y me alejé lo suficiente. Durante un momento, lo único que podía escuchar eran los grillos en la hierba y el sonido del líquido contra el cemento. Esos sonidos fueron abrumados por un chirrido difuso que se aquietó velozmente, siendo reemplazado por una cascada de vibraciones atronadoras. No tardé en entender lo que era: un auto acelerando su motor. Me volteé hacia la cerca, pero antes de que pudiera reaccionar, escuché un grito interrumpido, y el estruendo del motor culminó en un golpe seco y aturdidor. El rugido del motor se reanudó al instante. Empecé a correr. Me preocupaba que alguien necesitara ayuda. Al llegar a la cerca vi que solo había un auto en el estacionamiento. No vi ninguna evidencia de un choque, y pensé que quizá había malinterpretado la dirección o la proximidad del sonido. Cuando corrí hacia el auto de Verónica y mi orientación cambió, vi lo que el auto había golpeado. Mis piernas dejaron de funcionar casi por completo. Su auto se encontraba entre nosotros, y a medida que acortaba la distancia y lo rodeaba, pude ver a Verónica con claridad. Su cuerpo estaba torcido y doblado como una figura descartada que pretendía representar un catálogo de cosas que el cuerpo humano no es capaz de hacer. Podía ver el hueso de su espinilla derecha atravesando sus pantalones, y su brazo izquierdo envolvía tan rígidamente la parte posterior de su cuello que su mano caía sobre su pecho derecho. Su cabeza estaba inclinada hacia atrás, y su boca se abría completamente hacia el cielo. No había mucha sangre. Mientras la observé por primera vez, me resultó difícil distinguir si estaba acostada boca arriba o boca abajo, y esa ilusión óptica me revolvió el estómago. Cuando eres confrontado con algo que simplemente no pertenece a este mundo, tu mente trata de convencerse de que estás soñando, y con ese fin te transfiere la sensación amortiguada de que todo se mueve lentamente. En ese momento, en verdad sentí que iba a despertar en cualquier instante, pero no desperté. Busqué mi teléfono a tientas para pedir ayuda, pero no tenía señal. Pude ver el teléfono de Verónica asomando desde lo que parecía ser su bolsillo derecho. Temblando extendí la mano hacia él, y al deslizarlo, ella se movió y jadeó agresivamente en busca de aire, como si tratara de inhalar el mundo entero. Esto me sobresaltó tanto que tropecé y caí sobre el asfalto con su teléfono en la mano. Ella intentaba reajustar su cuerpo para devolverlo a su posición natural, pero con cada espasmo y tirón podía escuchar el crujido y el roce de huesos. Por reflejo me eché hacia ella y puse mi rostro sobre el suyo. «Verónica, no te muevas, ¿está bien? Solo quédate quieta, no te muevas. Verónica, por favor, no te muevas más». Continué diciéndolo, pero las palabras empezaron a desmoronarse a medida que las lágrimas caían por mi rostro. Abrí su teléfono, aún funcionaba. Llamé al 911 y esperé con ella, diciéndole que estaría bien y sintiéndome culpable por mentirle cada vez que lo decía. Cuando el sonido de las sirenas atravesó el aire, ella se notó más alerta. Había permanecido consciente desde que la encontré, y ahora un poco más de luz regresaba a sus ojos. Su mente aún la protegía del dolor, pero parecía como si por fin le estuviera permitiendo ser consciente de que algo estaba terriblemente mal en ella. Sus ojos rodaron hacia los míos y sus labios se movieron. Estaba batallando, pero la escuché. Mi foto, me tomó una foto. No entendía a qué se refería y le dije lo único que podía decirle. Lo siento tanto, Verónica. Fui en la ambulancia con ella, donde finalmente perdió la conciencia. Esperé en la habitación que habían reservado para ella. Aún tenía su teléfono y lo puse en su bolso. Llamé a mi mamá desde el teléfono del hospital. Eran las 4 de la mañana. Le dije que yo estaba bien, pero que Verónica no lo estaba. Ella me reprendió y dijo que vendría, pero le respondí que no me iría hasta que Verónica saliera de cirugía. Dijo que vendría de todas formas. Mi mamá y yo no hablamos mucho. Le pedí disculpas por haber mentido, y ella me dijo que conversaríamos después. Creo que si hubiéramos hablado más en esa habitación, si solo le hubiera contado lo de Cajas o la noche de la balsa, si ella me hubiera compartido lo que sabía, creo que las cosas habrían sido distintas. Pero nos sentamos en silencio. Me dijo que me amaba y que podía llamarla siempre que necesitara ayuda. Antes de que mi mamá se fuera, los papás de Verónica entraron corriendo. Su papá y mi mamá intercambiaron unas palabras que escalaron a una discusión. La mamá de Verónica habló con la recepcionista. Era enfermera, aunque no trabajaba en ese hospital. Estoy seguro de que quería transferir a Verónica, pero su condición lo impedía. Mientras esperábamos, llegó la policía y habló con todos nosotros. Les conté lo que pasó, tomaron notas y se fueron.
Verónica salió de la cirugía con el 90% de su cuerpo cubierto en yeso blanco y grueso. Su brazo derecho estaba libre y el resto había sido revestido como un capullo. Aún estaba bajo el efecto de la anestesia, pero recuerdo sentirme como me sentía antes del kinder. Le pregunté a la enfermera si tenía un marcador, solo que no pude pensar en nada que escribirle. Me dormí en una silla en la esquina y me fui a casa al día siguiente. Regresé todas las tardes por muchos días. En algún momento habían movido a otro paciente a su habitación y colocado un biombo plástico como separador. Aunque Verónica no parecía sentirse mejor, tenía más momentos de lucidez, pero incluso durante esos periodos no hablábamos realmente. El choque le había fracturado la mandíbula, así que los médicos se la habían inmovilizado. Me sentaba con ella un rato, pero no había mucho que pudiera decir. Me levanté, caminé hacia ella y la besé en la frente. Ella me susurró algo entre los dientes cerrados. Oh, Dios. Eso me sorprendió un poco. La observé y le pregunté, ¿no te ha venido a ver? No, descubrí que eso me irritó sobremanera. Incluso si Josh se había metido en problemas, debería venir a ver a su hermana. Estaba a punto de expresarlo cuando ella dijo, no, Josh huyó, te debía haber dicho. Sentí que la sangre se me heló. ¿Cuándo pasó eso? Cuando tenía 13, pero dejó una nota o algo en su almohada. Ella comenzó a llorar y yo imité su gesto, aunque ahora creo que llorábamos por razones diferentes, sin que yo lo supiera. En ese punto había muchas cosas que no recordaba de mi infancia y muchas conexiones que no había hecho. Le dije que tenía que irme, pero que le escribiría la próxima vez. Al día siguiente recibí un mensaje suyo pidiéndome que no regresara. Le pregunté por qué, y me dijo que ya no quería que la viera en esa condición. Respeté sus deseos a regañadientes. Nos mandábamos mensajes todos los días, pero se lo ocultaba a mi mamá, porque sabía que no quería que hablara con Verónica. Sus mensajes usualmente no eran muy largos, y en su mayoría eran respuestas a los extensos que yo le enviaba. Intenté llamarla una vez. Sabía que no podía hablar, pero tenía esperanza de escuchar su voz. Contestó la llamada. No dijo nada, pero pude escuchar cuán trabajosa era su respiración. Una semana después de pedirme que no regresara, me mandó un mensaje que simplemente decía, «Te amo». Me llenó de tantas emociones distintas, pero respondí expresando la más prevalente, «Yo también te amo». Me dijo que quería estar conmigo y que no podía esperar al momento en que pudiera verme de nuevo. Me dijo que había sido dada de alta del hospital y que continuaría sus cuidados en casa. Estos intercambios se alargaron por varias semanas. En un punto le había empezado a insistir con vernos y me dijo que la semana siguiente creía que podría asistir a la función de medianoche. No podía creerlo, pero prometió que lo intentaría. La tarde de ese día recibí un mensaje suyo. «Te veré esta noche». Hice que Ryan me llevara, ya que los padres de Chris habían descubierto lo que pasó y dijeron que ya no era bienvenido en su casa. Le expliqué a Ryan que posiblemente Verónica estaría en muy mal estado, pero que realmente la quería, y él me dijo que nos daría espacio. Fuimos. Verónica no se presentó. Le había reservado un asiento junto a mí cerca de la salida, para que pudiera entrar y salir con facilidad, pero a los 10 minutos de película, un hombre se sentó en la silla. «Disculpa, ese asiento está reservado». No me hizo caso. Solo miraba la pantalla. Recuerdo haber querido cambiarme de lugar porque algo estaba mal con la forma en que respiraba. Me rendí cuando entendí que ella no vendría. Al día siguiente le mandé un mensaje preguntándole si estaba bien y por qué no se había presentado. Me respondió con lo que sería el último mensaje que recibí de ella. «Nos veremos de nuevo pronto». Estaba delirando y me preocupé. Le envié muchas respuestas recordándole la película y diciéndole que no era para tanto, pero dejó de responder. Me sentí cada vez más triste con el pasar de los días. No podía comunicarme con ella porque no sabía el número de su casa ni dónde vivían exactamente. Mi ánimo se hundió cada vez más, y mi mamá, que había sido muy amable últimamente, me preguntó si estaba bien. Le dije que no había sabido nada de Verónica en días, y sentí como toda la calidez abandonaba su semblante. «¿A qué te refieres?» Se suponía que nos íbamos a ver en el teatro ayer. Sé que aún no se ha recuperado del todo, pero me dijo que trataría de llegar, y luego de eso dejó de hablarme. Me debe odiar. Mi mamá se veía confundida, y podía leer el escepticismo en su rostro. Cuando me tomó en serio, sus ojos comenzaron a humedecerse y me jaló hacia ella, abrazándome. Estaba sollozando, pero se sentía como una reacción demasiado intensa para mi problema, y no había ninguna razón para pensar que tuviera aprecio alguno por Verónica. Respiró un aliento trémulo y dijo algo que aún me provoca náuseas, incluso ahora. «Verónica está muerta, cariño». «Oh, Dios,
Pensé que lo sabías. Murió el último día que la visitaste. Cariño, ha estado muerta por semanas. Ella se había desmoronado por completo, pero yo sabía que no era por Verónica. Me zafé de su abrazo y retrocedí tambaleando. Mi mente se había inundado. No era posible. Hace solo unos días había estado enviándome mensajes. La única pregunta que se me ocurrió hacer fue probablemente la más trivial que podía hacer. Entonces, ¿por qué seguía disponible su número? Mi mamá siguió sollozando. No me contestó. Exploté. Entonces, ¿por qué tardaron tanto en desactivar su número? Llegué a descubrir más adelante que los padres de Verónica pensaron que su teléfono se había perdido en el accidente, a pesar de que yo lo dejé en su bolso la noche que fue llevada al hospital. Cuando recibieron sus pertenencias, el teléfono no estaba entre ellas. La compañía telefónica los contactó eventualmente, ya que había un pago pendiente considerable por el envío de cientos de fotografías desde el teléfono de Verónica. Fotografías enviadas a mi teléfono. Fotografías que nunca recibí porque mi teléfono no las podía recibir. Descubrieron que todas fueron enviadas a mi celular la noche que murió. Desactivaron el número de inmediato. Traté de no pensar en el contenido de esas fotografías, pero recuerdo haberme preguntado, por alguna razón, si yo había estado en alguna de ellas. Mi boca se secó y sentí la punzada dolorosa de la desesperación a medida que recordé el último mensaje que había recibido desde su celular. Nos veremos de nuevo. Pronto. Si te gustó el video, deja tu like, comenta y compártelo. Y en caso de no verlos, buenos días, buenas tardes y buenas noches.